Bueno, siendo las 12, vamos a dar inicio. Buenos días, primero que nada a todos. Mi nombre es Sofía Flores, coordinadora del COMSE Veracruz, y es un gusto para nosotros que nos acompañen en un nuevo seminario en línea. En esta ocasión es un tema muy interesante y que cobra gran peso ante la nueva modalidad de trabajo. Esta conferencia, impartida por grandes expertos en recursos humanos y mejores prácticas de seguridad y salud, plantea formas innovadoras y oportunas para proteger el activo más importante para la productividad y continuidad de las empresas. Queremos agradecer a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, a Nacional Financiera y Bancomex, quienes coadyuvan en la organización de estos seminarios que son de gran valor para la comunidad empresarial y público en general. El día de hoy tenemos grandes expertos en los temas de seguridad y recursos humanos como ponentes. El ingeniero Víctor Montes, gerente general del Comité Local de Ayuda Mutua, Región Veracruz, y el ingeniero Francisco Jordá, consultor senior en recursos humanos y relaciones públicas. Asimismo, como moderador de este panel, nuestro director general del COMSE Veracruz, el maestro José Luis Valencia. Agradecemos a todo el público que nos acompaña el día de hoy y para evitar cualquier interrupción a nuestros conferencistas y moderador, les pedimos mantener sus micrófonos inhabilitados y todas las preguntas que tengan, por favor, escríbanlas en el chat y las recolectaremos para que se les dé respuesta al final de la sesión. De nuevo, bienvenidos y bueno, los dejo con nuestro moderador del día de hoy. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Sofía, por esta introducción y a todos los participantes que el día de hoy nos acompañan en esta nueva sesión de un webinar de COMSE Veracruz. Como lo ha mencionado Sofía, este webinar tiene relevante importancia por el momento que estamos viviendo, pero sobre todo por la transformación que a nivel empresas, a niveles negocio y a nivel industria se está generando derivado de esta pandemia. Así pues, quiero presentar a nuestros ponentes. El ingeniero Francisco Jordá Schletter, además de ser consejero de COMSE Veracruz, es un experto de reconocida trascendencia en torno a relaciones humanas y relaciones públicas. Se ha especializado en la región Latinoamérica y Caribe, es experto en desarrollo de planes estratégicos y tácticos. Asimismo, dirigiendo áreas de desarrollo organizacional, gestión de talento y mantenimiento de compensaciones y pagos, así como manejo al cambio. A lo largo de la carrera del ingeniero Jordá, ha desarrollado diversas aplicaciones y diseños en torno a programas de gestión, desempeño y valoración de talento. Por tal razón, la invitación a que el ingeniero Jordá nos participe de este webinar es por la vasta experiencia que tiene y sobre todo el amplio marco de visión que tiene respecto a las nuevas tendencias y la evolución de las relaciones humanas y del recurso humano en esta pandemia. Asimismo, cabe destacar que el ingeniero Jordá ha sido miembro consultivo en AYEVAC, en Canacintra, Veracruz, en ARH Ver, así como también en CLAM, Veracruz, y en el Consejo Consultivo Académico de Negocios Internacionales de la Universidad Anáhuac de Jalapa. Bien, nuestro segundo invitado es el ingeniero Víctor Montes, quien es maestro en Ingeniería Ambiental e ingeniero químico petrolero por el Instituto Politécnico Nacional. El ingeniero Montes se ha desempeñado en diversos cargos, todos relacionados a seguridad e higiene, en distintas empresas como Petróleos Mexicanos, Celanese Mexicana, Vidrio Plano de México, así como en Tubos de Acero de México, Tenaris Tamsa, llegando a ser gerente regional de seguridad e higiene para esta empresa. Actualmente, el ingeniero Montes es gerente general del Comité Local de Ayuda Mutua, que es una asociación de empresas en la zona conurbada de Veracruz que de forma voluntaria y organizada aportan recursos humanos y materiales, así como procedimientos y mejores prácticas en beneficio de acciones comunes en seguridad en el trabajo.
CLAM ha sido uno de los aliados estratégicos dentro de la conformación de COMCE Veracruz a lo largo ya de un par de años, desde que comenzamos a trabajar en 2018, y para nosotros es importantísimo el poder generar esta colaboración conjunta, sobre todo para brindarles a ustedes participantes elementos de alto valor con respecto a las condiciones que ahora tendremos que implementar en espacios de trabajo en este retorno a la denominada nueva normalidad. Bien, pues sin más preámbulo, me permito comenzar con las presentaciones e invitar a nuestros panelistas a realizar sus intervenciones. Ingeniero Francisco Jordá, le cedo el uso de la pantalla y del micrófono. Adelante con su presentación. Y nuevamente muchas gracias a todos los participantes por estar aquí. Les reitero, las preguntas que vayan surgiendo, les agradecemos, nos las compartan en el chat. Haremos lectura de ellas, al igual de las que ya nos compartieron durante el registro, para poder solventarles todos estos cuestionamientos. Muchas gracias, José Luis. Paso a compartir. Buenos días a todos. Gracias por asistir el día de hoy al webinar del COMCE. Primero que nada, quiero dar las gracias al COMCE Veracruz, al Consejo Mexicano de Comercio Exterior Capítulo Veracruz, por la oportunidad de compartir con consejeros y asociados. Es para mí un gusto y un honor compartir con buenos amigos y gente de mucha querencia para mí. En el día de hoy vamos a estar conversando el impacto que ha tenido el COVID en nuestro actuar presente, en términos laboral, social y comercial, que hemos visto. En esta nueva modalidad, y en esto quiero tomar el término que acuñó un muy buen amigo, Rafael Díaz Ovac, amigo y maestro, que habla de la nueva modalidad, no de la nueva normalidad, sino una forma nueva de trabajo en donde ya el pez grande no se come al chico, sino el rápido y flexible se los va a comer a todos, parafraseando literalmente su opinión. La nueva modalidad tiene un impacto sobre nosotros en trabajo remoto y sus implicaciones. Vamos a revisar ese punto, vamos a revisar, en caso que tengamos que rediseñar nuestras organizaciones, cómo vamos a trabajar cuáles son los tips importantes para rediseñar organizaciones en esta coyuntura. ¿Cómo vamos a hacer para motivar, evaluar y desarrollar branding empresarial de manera remota en esta coyuntura que estamos atravesando por la cuarentena y por el confinamiento? ¿Y qué tendencias esperamos en los próximos meses, de 18 a 24 meses en términos de recursos humanos? ¿Qué va a estar llevando la batuta en términos de recursos humanos? ¿Y qué expectativas podemos esperar para el resto de 2020 y 2021? Iniciando con nuestro entorno actual. En términos de salud, a la fecha tenemos un poquito más de 7 millones de contagiados. En la mañana de hoy eran 7.942.000 para ser exactos. Más de 412.000 lamentables decesos, que tiene una excelente noticia, por otro lado, más de 3.7 millones de personas recuperadas globalmente. El impacto inicial que esperábamos en esto, que era de 2 a 3%, hoy en día es de 5.5%. Esperamos que esto regrese a menos de 1% hacia el final de la crisis, cuando estemos encontrando la vacuna. Y estamos viviendo con los elementos de protección personal en el uso diario. Hasta en el carro lo tenemos que llevar puesto. En términos laborales, más de un tercio de los trabajadores, de acuerdo con cifras de la OMS y de la OIT, hemos sufrido algún tipo de confinamiento de cuarentena. Esto ha implicado o ha tenido un impacto de menos 10.7% horas trabajadas, que traducido en trabajos a tiempo completo son aproximadamente 305 millones de empleos que no se han producido durante este tiempo de cuarentena. Ese es el impacto que nuestra economía está teniendo. Esperamos que pueda haber, de acuerdo con la OIT, entre 5 a 24% de desempleo, y ello va a estar ligado al desempeño del PIB. La OIT estima que si el PIB cae un 2%, podríamos estar enfrentando riesgos de 5 millones de empleos, pero si llegara a caer a un 8%, estaríamos enfrentando casi 25 millones de empleos perdidos o en riesgo. Como cifra de referencia, la OIT comenta que en el año 2008, la crisis de 2008 impactó en 22 millones de empleos globalmente. Podríamos estar revisando un impacto similar al de la crisis del año 2008.
En términos comerciales, el COVID ha obligado a cierre de fronteras y eso ha traído, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, una contracción del comercio del 3.4%. Pero ese promedio se balancea con la actividad de Asia, que no ha parado tan severamente como el mundo occidental. Significa que el impacto en América Latina y el Caribe es de aproximadamente menos 8%. Sabemos que hay impactos, que hay sectores que están mucho más críticamente impactados que los demás. Sabemos que, por ejemplo, el sector turismo con sus derivados hacia hotelería, transporte aéreo, terrestre, restaurantes, recreación, parques, han tenido un impacto muy severo. También lo van a tener, por ejemplo, los fabricantes de vehículos. Pero, sin embargo, todo el mundo coincide que el comercio va a regresar y va a regresar ligado a la salud bilateral. Y en esto me quiero detener un minuto. En días pasados comentábamos dentro del COMSE, respecto a un artículo que compartí en el chat del Consejo, que el comercio va a reabrir, pero ligado ya no a los Incoterms o a los precios o a los aranceles o a los acuerdos políticos o comerciales bilaterales, multilaterales, sino ligado a la confianza que tengamos en la salud de aquellas economías con quien hacemos negocio. Y en esto llamo la atención de un artículo que leí en días pasados de The Economist, que decía que se están creando, o vamos a ver el fenómeno de burbujas de salud, en donde, por ejemplo, países como Francia, que declaró oficialmente, globalmente, que ha contenido los contagios y viene en franco declive, países como España e Italia que están viendo también, después de pasar crisis muy severas, recuperación y muchos menos contagios, países como Alemania, pueden crear una burbuja de salud en la cual hagan tratados dentro de tratados como el que, por ejemplo, implica la Unión Europea. Recientemente en Panamá, en Centroamérica vimos el tratado entre Costa Rica y Panamá, donde inicialmente las fuerzas políticas de ministerios de Industria y Comercio y Relaciones Exteriores querían reabrir las fronteras para permitir tráfico de insumos necesarios, términos productos médicos viniendo de Costa Rica y productos alimenticios viniendo desde Panamá. Tácticamente, la implementación estaba muy complicada por la falta de confianza entre las medidas y tuvieron que ser conversaciones de segundo nivel en términos de comités de salud, tanto estatales como industriales privados, los que abrieron eso. Por lo tanto, el comercio va a abrir, pero va a abrir muy ligado probablemente a confianza y a seguridad. Es muy probable que veamos quiebra de pequeñas y medianas industrias, y algo que está también sumándose a este efecto comercial es el efecto que la caída de precios, la volatilidad de capitales y la volatilidad financiera han tenido sobre monedas en la región. Estos son datos del Banco Interamericano de Desarrollo, donde señala la semana anterior que las principales economías de la región han sufrido devaluaciones sensibles de sus monedas. Y esto obviamente va a estar impactando en el mapa de rentabilidad y del comercio y de la inversión en la región. Finalmente, este panorama nos trae a un ambiente social de incertidumbre, de ansiedad, de desorientación, de temor, de preocupación, en algunos casos de depresión, de temor. El COVID no está ni previsto ni presupuestado en ninguna economía, en ninguna empresa. Es inédito, no tenemos precedente para tomar decisiones de vuelta hacia el pasado o para tomar pie en el pasado para visionar el futuro. Estamos básicamente improvisando en función de la rata de contagio, y la planificación se nos ha reducido a 30 días, porque básicamente está ligado a la rata de contagio. Cualquier visión superior a 30 días que prevea que un negocio va a abrir, que una sucursal va a cerrar, se lo puede llevar el viento. Es tan sencillo como que nuestra planificación es de muy corto plazo. Sin embargo, no todo es negativo. Si bien el COVID nos ha traído un montón de calamidades y preocupaciones, estamos viendo resurgir cosas muy positivas como la solidaridad y la empatía por parte de Estados y empresas respecto a sus sociedades y a sus empleados. Estamos viendo cómo se desarrolla montones de iniciativas de investigación médica a nivel mundial que están estimulando un sector importante de la industria mundial, que es la farmacéutica y de laboratorio. Estamos viendo surgir programas sociales de atención a desempleados. Estamos viendo programas de asistencia económica de los estados hacia las empresas. No en todos los países, pero en la gran mayoría hay programas sólidos que inclusive llegan hasta diciembre o más allá, hasta febrero, de asistencia para soporte de la pequeña y mediana industria y salvar tanto
trabajos sean posibles. Hemos visto emerger con muchísima fuerza como respuesta el trabajo remoto y la educación virtual, que ha sido una maravilla. Sabemos que hay bemoles, sabemos que hay limitaciones para la educación, todo lo que es la educación pública hacia el interior de los estados donde hay recursos de comunicaciones o socioeconómicos más débiles está siendo un problema y es un tema a resolver. Sin embargo, estas dos respuestas han sido muy positivas y han permitido que una buena parte de la sociedad y del sector educativo estén operando. Nos hemos visto todos forzados de una manera positiva, en mi caso, hacia la tecnificación acelerada virtual. Hace 2 meses nadie hablaba de Zoom. Hoy en día el que no usa Zoom no está en nada. Hay Zoom, hay Google Meets, hay cantidad de plataformas y estamos viendo cómo esta tecnificación está revolucionando y trayendo mucho más rápido a nuestras vidas la inteligencia artificial, las decisiones tomadas con base en algoritmos y el uso de Big Data. Se han abierto oportunidades de negocio brillantes. Como ejemplo, la industria de confección, por ejemplo, colombiana, dio un vuelco total y abandonó el mundo y el ciclo de la moda para transformarse y apegarse a las necesidades del sector médico y están produciendo pues todos los insumos y toda la ropa y todas las mascarillas que requiera en este momento el sector, así como, por ejemplo, los fabricantes de alcoholes etílicos se volcaron a producir alcoholes isopropílicos y están produciendo gel alcoholado. Estas oportunidades de negocio han surgido y son positivas. Han dado lugar a nuevas alianzas comerciales entre lo que anteriormente era una relación cliente-proveedor. Ahora tenemos una relación de socio estratégico donde nos unimos para sobrevivir juntos frente a esta coyuntura. Y esas alianzas están llegando para quedarse. Finalmente hemos tenido una lluvia de webinars positivos, impresionante. No hay día que no haya 3 o 4 webinars, todos interesantes, todos aportan, todos enseñan. Y estamos viviendo una reingeniería social y profesional que está trayendo o que promete traer un mundo mejor. Quiero decir que la crisis, desde mi perspectiva, ha hecho emerger lo mejor de los estados y las personas. La economía se ha cuestionado a sí misma y discute la forma en cómo retornar de una manera solidaria y socialmente responsable, ecológicamente responsable, y finalmente el deseo de todos es regresar, pero a ambientes seguros y renovados. Para esto, la OIT propone un plan de 4 pilares, pero fundamentalmente sus ideas centrales son el apoyo a los estados a sus sectores empresariales, hay que mantener la industria viva y operando. Hay que mantener apoyo social a las personas que lamentablemente dejaron de trabajar y perdieron sus empleos. Y hay que hacer lo imposible para salvar el mayor número de puestos de trabajo. Y en eso está la OIT trabajando de la mano de los ministerios de trabajo en la gran mayoría de los países de la región. En la nueva modalidad, el trabajo remoto es la moda. Ahora, ¿qué hechos nos está trayendo esta nueva modalidad, este trabajo remoto? En relación a una encuesta que planteó recientemente Mercer Consulting en la región, en relación a la salud y bienestar de los empleados, 2 de cada 3 empleados señalaron sentir desgaste profesional, lo que comúnmente se llama el burnout. Estamos enfrentando jornadas de trabajo inexplicablemente más largas, donde anteriormente la gente trabajaba 8 horas, está llegando a trabajar 10, 11, 12 horas, mezcladas con la presión de las tareas, la presión de demandas del hogar, la presión de los horarios para poder salir a la hora que me toca, el día que me toca. Ello está trayendo montones de ansiedad que se refleja en temor por pérdida de empleos en el corto y mediano plazo. El 50% de los empleados encuestados sienten ansiedad, incertidumbre, inquietud por pérdida de empleos. Esto obviamente está generando una enorme flexibilidad del sector. El 89% de los empleados tienen apertura al trabajo virtual, eventual, horarios flexibles, trabajo por horas, trabajo por temporadas. Desde el punto de vista de recursos humanos, el 68% de los encuestados coincide que en los próximos 18 o 20 meses, por lo menos, si acaso puede llegar hasta 3 años más, el mercado es un mercado de oferentes, es un mercado de candidatos, no es un mercado de demanda, no es un mercado de empresas, va a ser un mercado de candidatos. Y la característica fundamental que se busca es dominio de tecnología y flexibilidad. En esto, el rol y la misión de recursos humanos tiene que ser ayudar a construir, a forjar ese sano balance entre la vocación de solidaridad de las empresas, pero su necesidad de subsistir y de ser viable en función del tiempo. Y para ello, una serie de pasos
hemos visto ocurrir en sucesivas etapas. La primera reacción que tuvimos todos fue preservar la salud y evitar contagios mediante el confinamiento. Y de ahí vinieron las cuarentenas. Fue necesario que desde el punto de vista de recursos humanos se facilitara el trabajo remoto, la virtualización de operaciones, tanto como fuera posible, con foco en colaboración, en coordinación y en supervisión. Tuvimos que rediseñar los procesos y los roles para hacerlos flexibles y acordes a la realidad virtual. Y en esto está la industria todavía en este momento, replanteándose el cómo. Y vamos a seguir en este proceso. Vamos a ver dentro de unos segundos que esto es un ciclo. Hay que optimizar los costos de operación y hacerlos acordes a la realidad comercial de los negocios. Lamentablemente, muchas ventas se han visto reducidas. La operación que respalda la producción de esas ventas tiene que ser redimensionada, tiene que ser reanalizada. Tenemos que ver qué trabajos son necesarios, cuáles podemos hacer remotamente, cuáles necesitamos hacer localmente y de qué manera. Hay que rediseñar los espacios de trabajo y procesos. En esto estamos metidos de cabeza actualmente, para adecuarlos a las medidas sanitarias a las que obligan los estados y a las que obliga el sentido común, medidas sanitarias para el regreso al trabajo progresivo. Y finalmente, ante esta nueva realidad, ante este nuevo estrés del trabajo desde casa, con las implicaciones de estrés y de presión que ello genera, las limitaciones dentro de los espacios de trabajo existentes, por ejemplo en industria, donde los trabajadores tienen que volver, pero tienen que volver con nuevas medidas a la entrada y a la salida de salud y de higiene, tienen que tener distanciamientos, tienen que tener paravanes que separen las personas, mantener permanentemente el distanciamiento en comedores, en recreos, en horas de comida, en socialización, en reuniones de trabajo. Hace 3 semanas, Panamá inició, como la mayoría de los países, su proceso de regreso a la actividad. En este país se está planteando en 6 bloques. Se abrió el primero, se esperó 2 semanas, se abrió el segundo, se esperó 1 semana, el rebote de contagio fue alarmante y se regresó a la cuarentena. Significa que estas etapas que hemos vivido hasta la fecha se van a convertir en un ciclo. Preveo que en los próximos 6 meses vamos a tener procesos de estira y encoge, de suelto las medidas progresivamente, pero me toca recoger para que no desbordar mi servicio de salud. Y este proceso de revisión en cada uno de esos momentos va a ser parte de nuestra vida como recursos humanos. Si tenemos que rediseñar organizaciones, ¿qué cuestionamientos nos tenemos que hacer? Olvidémonos de que nuestros clientes eran nuestros clientes. Tenemos que preguntarnos ahorita quién es nuestro cliente y qué necesidad vamos a satisfacer dentro de él y cómo rediseño mi oferta de valor para ese cliente con la infraestructura y los recursos que actualmente dispongo. ¿Qué actividades voy a desarrollar para soportar esa oferta de valor y qué procesos debo poner en práctica para soportar las actividades que necesito hacer? Una vez diseñada mi organización, ¿cuáles son las líneas de comunicación y las jerarquías que voy a tener en esta nueva y más ágil organización? A la hora de plantearnos cualquier rediseño de estructura, tenemos que nunca debemos olvidar involucrar a las personas que ejecutan los procesos en la actualidad. Tenemos que recabar información de todos los niveles. La decisión y la opinión de la alta gerencia es fundamental, pero si no contamos con los hacedores de los procesos, estamos viendo solo la mitad de la película. ¿Por qué nos eligen los clientes? ¿Qué hacemos bien hoy? ¿Qué hemos hecho bien en el pasado? ¿Qué podemos hacer bien en el futuro? ¿Dónde no estamos bien conectados? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué cambiarías en tu rutina de trabajo? ¿Y cómo contamos con la ayuda de gente que no tenga ceguera de taller y nos permite traer la reingeniería, la innovación y la creatividad que este momento reclama? ¿Cómo hacemos para, en este momento, de manera remota, generar branding y supervisar y mantener equipos motivados y dispuestos? Y aquí yo quiero, quienes me conocen saben que soy ferviente seguidor de este modelo. Yo creo en el modelo de desarrollo de competencias. Partiendo de la visión, misión y valores, se crea un modelo de competencias donde los valores son traducidos a competencias y estas competencias se expresan en conductas observables, organizados en 3 grandes grupos, por decirlo a grosso modo. Un grupo individual en donde mis decisiones impactan solamente mi trabajo, tiene un grupo de conductas asociadas. Un grupo de supervisor de gerencia media, el grupo
esta fase es grupal, en donde las decisiones que yo tomo impactan a un grupo de personas, a un departamento, a una sección, a una gerencia. Y tenemos un grupo estratégico en donde las decisiones que tomo impactan a toda la organización. Cada una de estas conductas que tiene complejidad creciente se evalúa en un proceso de gestión del desempeño, donde no solamente vemos y ponemos foco en la parte de metas o responsabilidades, sino medimos las conductas observables en el día a día. Por lo tanto, al ser evaluadas, condiciona un cambio de comportamiento y esto amarra en la conducta de la persona a la esencia organizacional y al branding. Al final lo que queremos es un pago por desempeño, donde los drivers fundamentales es lo que se está impulsando y tenemos las recompensas, el reconocimiento y el crecimiento asociado al desempeño. Bien, para los próximos meses, ¿cuáles son las tendencias que en mi opinión vamos a estar viendo en términos, por ejemplo, de gestión de talento? El uso generalizado del trabajo desde casa, work at home. El uso de apps móviles para dar seguimiento y cercanía. Apps que podamos descargar en los teléfonos. Apps que puedan medir la empatía, el compromiso, la disposición, el seguimiento de proyectos de los trabajadores en forma remota. De los trabajadores en sus rutas hacia sus trabajos, sufriendo las restricciones del distanciamiento social y de los EPPs. La reingeniería de la experiencia del empleado, tenemos que replantearnos qué necesita nuestro empleado, qué tenemos, cómo los motivamos, qué necesidades tienen emocionales, qué ansiedad están sufriendo, cuál es el estrés, cuáles son las dificultades que enfrentan. La introducción de sistemas de información expertos para la predicción, el uso de la Big Data, ya era una realidad hace 3 años, hoy en día es una necesidad imperante. Tenemos que predecir el comportamiento, tanto de los clientes como de los trabajadores, como de las tendencias del mercado, basado en la información que tenemos histórica, basado en los perfiles. Flexibilización de horarios y contrataciones, nuevas relaciones laborales, nuevas relaciones contractuales. En términos de reclutamiento y selección, ya veníamos haciendo un uso intensivo de redes sociales, se va a incrementar. El programa referido va a ser fundamental. Confianza. Introducción de la inteligencia artificial para selección de candidatos, uso de algoritmos para navegar en redes sociales y encontrar el talento que estamos buscando. El uso intensivo de plataformas virtuales para las entrevistas, la potenciación del branding empresarial como gancho para atraer el talento que queremos tener, no el que se nos presenta a las puertas, al que queremos tener. Y revisión del gasto en marketing para reclutar, dado que vamos a estar en un mercado diferentes. Este es una fuente de ahorro importante en el corto plazo. En términos de desarrollo organizacional, las estructuras planas, con foco en coordinación y menos supervisión, es la prioridad. Desarrollo de competencias clave para el trabajo de casa y para el trabajo con distanciamiento social. Compromiso, creatividad, honestidad, comunicación y autogestión. Queremos el desarrollo de autoliderazgo en los empleados. Queremos el reemplazo del supervisor tradicional por el coach, el socio estratégico en mi crecimiento. Y en crecimiento y desarrollo, formación virtual y a la medida de cada perfil, el desarrollo va a tener que ser individualizado y remoto. Queremos pagar por desempeño, oportunidades para los mejores, foco en eficacia y productividad y costos, creación de fuerzas de tarea para proyectos puntuales virtuales y creación de think tanks o tormentas de ideas virtuales para buscar la creatividad y la innovación que nuestros negocios están demandando. Recursos humanos tienen que tener foco en el futuro. El pasado murió junto con la rigidez en diciembre de 2019. No se vale decir antes lo hacíamos así, no se vale decir que siempre ha sido de esta forma. El mundo es distinto, los clientes son distintos. La innovación y la eficiencia operativa es la clave para la supervivencia. La flexibilidad contractual y horaria es fundamental para la subsistencia del trabajo y del empleo. La materialización de la inteligencia artificial y el Big Data, el desarrollo de competencias para trabajo remoto y para la nueva modalidad y, por supuesto, el bienestar integral, el rediseño de la experiencia del trabajador, la experiencia del empleado. Quiero hacer referencia, ya cerrando, sé que me queda 1 minuto y medio. En días pasados vi una conferencia de Roberto Koenig, que es el fundador y director de una empresa que se llama Prosein Multinacional. Y él hablaba en su foro, en su seminario que se llama Crisis no, oportunidades. ¿De qué nos vamos a encontrar al final de este confinamiento? Él ponía 2 ejemplos. El ejemplo de un centro comercial que al abrir va a encontrar negocios que no estarán abiertos, ya no están, se quebraron, cerraron. Se generará desempleo y puede ser mucho, lamentablemente. Es una realidad que tenemos que tener presentes para enfrentar. Recordemos las cifras pronóstico de la OIT.
Los mercados se han reducido sensiblemente, la gente no tiene capacidad de gasto, el mercado es distinto, hay que buscar llevar el producto al cliente, el cliente no lo viene a buscar. Los locales resultarán grandes y buscarán reducir sus metros cuadrados. Los comerciantes negociarán nuevos alquileres con sus arrendadores y estos tendrán que ser flexibles para negociar. Será difícil a corto plazo volver a llenar un local que se vacía. Otro ejemplo de nueva realidad. Imaginemos un partido de nuestro equipo favorito. Vamos a empezar a ver partidos a puerta cerrada, progresivamente más aforo en función de madurar medidas de protección. Los ingresos van a ser fundamentalmente la publicidad por la TV, más que la taquilla. Pero ¿qué va a ocurrir? Ningún patrocinante podrá pagar lo mismo que pagaba anteriormente. La televisión va a ir a casa de los equipos y va a pedir rebaja de los pagos igualmente. Y los equipos van a hacer lo propio con los sueldos de los jugadores. Y esto se llama, señores, efecto dominó. Y este efecto dominó es algo del cual ninguno va a estar exento. La cadena de valor completa de la sociedad ha evolucionado. El reto no es sobrevivir, es fortalecer a las empresas. ¿Cómo hacemos esto? Los flujos de caja son fundamentales en el presente. Es lo que nos permite poder tener poder de negociación para negociar productos y servicios y mantener la nómina. En segundo lugar, tenemos que romper los paradigmas, solo sirve el futuro, el hoy y el futuro. Como funcionábamos anteriormente, ya no importa. El mercado cambió, el cliente cambió, los procesos son otros, la realidad es distinta. La alta dirección tiene que asumir un liderazgo con más firmeza que nunca, pero con más empatía que nunca. Hay que impulsar las ideas, la creatividad, los acuerdos, los enfoques para contagiar a toda la organización. Necesitamos una nueva mística de trabajo. Hay que identificar con qué nuevas líneas podemos complementar nuestro negocio. Y regreso al ejemplo de la industria de confección colombiana. Necesitamos rediseñar nuestro negocio y adaptarnos a la necesidad que el mercado nos está demandando. Lo que siempre hice ya no es relevante. ¿Qué canales nuevos de ventas debo implementar? ¿Cómo me acerco a mi cliente, dado que mi cliente ya no se puede acercar a mí? ¿Qué alianzas debo de celebrar para convertir una relación que anteriormente, como decíamos, era de proveedor cliente en una relación de alianza y de socio estratégico? ¿Y cómo la evaluación va a ser medida de otra forma? Van a ser críticos el compromiso, la creatividad, la honestidad, la confianza y la motivación, como decíamos anteriormente. Para cerrar, esto ya lo hemos vivido en diferentes momentos de la humanidad. La diferencia en esta oportunidad es la causa. El COVID nos asusta. Ya no es un tema netamente financiero, nos impacta en nuestra salud, en nuestra casa. La agresión ya no se quedó en la oficina, ya llegó a nuestro hogar. Ser positivos es fundamental. La resiliencia, el buen humor y la creatividad van a ser clave para superar estos próximos 6, 18 meses. En esto cito a Roberto Koning: si trabajas con pasión vas a ser productivo, si produces generarás bienestar, si generas bienestar generas estabilidad económica y social y emocional, si estás estable seguramente vas a ser feliz, y si eres feliz puedes hacer felices a todos los que te rodean. Nunca dejes de dar gracias a Dios diariamente por lo que tienes. Por su atención, muchísimas gracias y devuelvo la palabra a José Luis. Muchas gracias, Francisco. Pues una presentación y nos has dejado puntos de vista que analizaremos en un momento más y discutiremos con las preguntas de nuestros participantes. Te agradezco mucho esa participación que sin duda alguna nos ha puesto a reflexionar. Bien, pues siguiendo con nuestro programa, me voy a permitir ceder el uso de la pantalla y el micrófono al ingeniero Víctor Montes para que nos comparta información sobre tema de seguridad y salud en la industria. Adelante, ingeniero Montes. Sí, buenas tardes a todos, José Luis, muchas gracias. En primero, agradezco la oportunidad que me da el COMCE de participar con ustedes. La verdad, me siento muy agradecido y trataré de compartir con ustedes las mejores prácticas de seguridad y salud en el trabajo para este retorno, para lo que estamos pensando en retornar a nuestras actividades en función de cada una de nuestras empresas. Son ejemplos muy prácticos que voy a compartir con ustedes y que funcionan en las empresas y claramente todos pueden tomar parte de estos para implementarlas en cada una de las empresas o negocios de las cuales somos parte. La siguiente, por favor. La presentación, ¿me ayudan con la presentación?
Sofía. Sí, ¿está Sofía para que me ayude con la presentación? Sí, aquí está. Comparto presentación. Gracias, José Luis. Adelante, ingeniero. Gracias. Bueno, como ya lo comentaban, nosotros somos parte del Comité Local de Ayuda Mutua de Veracruz y dentro de nuestro comité hemos trabajado fuertemente con todas las empresas miembros de este comité, en donde hemos compartido justo las mejores prácticas de seguridad y salud en el trabajo para el retorno seguro. Entonces, adelante, por favor, José Luis. Todo empieza con la jerarquía de riesgos. En todos los temas de seguridad y salud, hay que trabajar con la jerarquía de riesgos para poder establecer medidas preventivas y correctivas para atender los peligros y reducir los riesgos potenciales. Esta jerarquía claramente nos marca la eliminación del riesgo. Hoy día no es posible eliminar el riesgo de contagio, no es posible eliminar la pandemia que estamos viviendo. Luego entonces, en ese rubro, en ese nivel de control de riesgos, no podemos hacer mucho. El segundo nivel es la sustitución del riesgo. No podemos tampoco nosotros sustituir el riesgo. Es algo que no lo podemos hacer, no podemos hacer nada para sustituir ese riesgo. Lo que sí podemos hacer es el tercer nivel de control, que son los controles de ingeniería. Aquí hay mucho por hacer para implementar medidas que reduzcan el riesgo de contagio a nuestros trabajadores. También podemos hacer mucho desde los controles administrativos, que va mucho en relación con la que ya platicó Francisco. Y por último, el último nivel, cuando los controles de ingeniería no son fuertes, cuando los controles administrativos también tienen alguna área de oportunidad, el equipo de protección personal es la última barrera. Y como su nombre lo indica, es personal y le debe ser usado por cada una de las personas. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las estrategias de control? Estas estrategias de control, que ya vimos que es la jerarquía, pero también viene ligado a los lineamientos técnicos que ha emitido el gobierno federal en los acuerdos que fueron publicados el 14 y 15 de mayo y después el último el 28 de mayo, habla de los controles que las empresas deben implementar para salvaguardar la salud de las personas. Entonces, los controles son controles de ingeniería bajo el aislamiento del personal. Los controles administrativos que se pueden tomar desde la entrada hasta la salida del personal. Por supuesto, la capacitación del personal, que es sumamente importante, y la jornada de trabajo. También tenemos el equipo de protección personal, que va a ser en función del riesgo y en función de las tareas que cada uno de los trabajadores realiza en su jornada laboral. También nos pide los lineamientos técnicos la promoción de la salud. ¿Qué podemos dar a nuestro personal para que actúe de conformidad con las medidas preventivas, las medidas sanitarias y las medidas de seguridad que hemos implementado a las empresas? Otro punto muy importante son las visitas a nuestras instalaciones, la entrada de proveedores y de contratistas. Recordemos que este grupo de personas no es discriminatorio, pero no sabemos nosotros en dónde han estado, no sabemos nosotros qué controles puedan tener en sus empresas, no sabemos en qué momento o con quiénes han tenido contacto estas personas. ¿Sí? Entonces, vamos a los ejemplos de los controles de ingeniería que se han implementado. Adelante, por favor. Aquí, en los controles de ingeniería. Aquí es muy importante que en función de cada empresa, en función de cada negocio, se establezcan controles de ingeniería, se adecúen los accesos y las salidas para evitar los contagios y privilegiar la sana distancia. Aquí los ejemplos que vemos es en la fotografía inferior lado derecho,
son mamparas que se han colocado en las rutas de los checadores. Esto permite que al momento de ingresar los trabajadores no tengan contacto directo, sino que queden aislados por esta barrera física. Estas barreras físicas, por supuesto, deben de ser de un material que sea fácilmente lavable y que sea fácilmente desinfectable. También es muy importante, y algo que ha servido mucho, es la instalación de los tapetes sanitizantes. Esto a la entrada y a la salida. Aquí vemos un ejemplo en donde al momento de entrar la persona, tenemos los tapetes por donde pasa el personal y con eso podemos contribuir a la no dispersión de este virus. La instalación de dispensadores de gel antibacteriales en las entradas y en muchos lugares de la empresa, de la oficina o de cualquier tipo de negocio. Es importante porque allí la gente que no puede en un momento dado ir a lavarse las manos, puede tomar gel para hacer la desinfección. Hay que establecer, ya dijimos, las barreras físicas en áreas de trabajo. Aquí es muy importante que para garantizar la sana distancia es la distancia en metros. Sin embargo, hay tareas en las cuales no es posible garantizar la sana distancia y es necesario entonces establecer una barrera física. Otra vez, esa barrera física tiene que ser de un material lavable y desinfectable para que pueda ser las veces de una barrera. Y también la separación de las mesas. Aquellas empresas que tengan comedores deben de privilegiar la distancia entre mesas. Aquí un ejemplo que vemos en la fotografía, hay empresas que de una mesa de 8 lugares, han quitado 4 sillas y han puesto señalización en las mesas para identificar en qué puntos sí se puede un comensal tomar sus alimentos. Y algo más, también se ha recomendado el uso de barreras físicas para las mesas del comedor. Estas barreras tienen que estar justo en un tamaño que pueda cubrir hasta atrás de mis hombros para que pueda haber una sana distancia entre los comensales. ¿Sí? Son medidas simples, pero son controles de ingeniería que tienen bastante valor. Adelante, por favor. Ahora bien, ¿qué controles administrativos? Y aquí juega mucho lo que ya nos platicaba Francisco. Acá hay que establecer los filtros sanitarios. Es muy importante la toma de la temperatura. Este tema de temperatura tiene que ser hecho por personal capacitado con termómetros, principalmente los clínicos que están autorizados por la FDA. ¿Por qué esta aseveración? Porque los termómetros clínicos autorizados por la FDA tienen un rango de error de más o menos 0.1 grados centígrados. Hay termómetros clínicos que no están autorizados por la FDA y que su rango de error es de 0.2 grados centígrados. Aquí hay empresas que habían sugerido implementar el uso de termómetros industriales. Esto no es recomendable porque un termómetro industrial puede tener un rango de error de 1 grado. Y 1 grado, si tú tomas la medida, la temperatura en una máquina, 1 grado no es relevante, pero si en una persona. Si una persona va con 37.5 y lo medimos la temperatura con un industrial, pudiera dar un 38.5 o más, y eso sería algo no bueno para la persona ni para nosotros. Es un rango de error importante. Debemos de implementar el uso obligatorio de los cubrebocas. Ya platicábamos hace un momento que es obligatorio para todos los lugares en donde vayamos nosotros. Aquí también con nuestros trabajadores debe ser importante el uso del cubreboca. Desde si tenemos transporte, en el transporte, o si no, desde que ingresamos a las instalaciones de nuestra empresa o de nuestro negocio. Aquí es muy importante que coloquemos información acerca del coronavirus, qué es, sus medios de contagio y cómo prevenirlos. Es importante que la gente diariamente esté recibiendo información sobre esta pandemia. Ojo, tiene que ser información oficial. Hay una información muy grande, pero no oficial, y eso luego genera conflictos a lo que queremos con nuestro personal. Es importante que nuestra gente
reciba información oficial a través de los medios de comunicación que cada una de las empresas posea, sea a través de las computadoras, sea a través de pósters, sea a través de avisos, pero que sea una información oficial. Esos avisos también tienen que ser reforzados con el tema de la sana distancia, por lo menos 1.5 metros de separación entre persona a persona. Se deben de colocar, ya dijimos, las charolas o los tapetes de sanitizantes con dosificadores también de gel de 70% alcohol. Y algo que podemos hacer también, sobre todo si nada más tenemos una zona de ingreso y de salida, podemos nosotros establecer la distribución de horarios. Esto es, que unas personas entren en distintos horarios para evitar las aglomeraciones en el acceso, y la salida también puede ser. La capacitación del personal es muy relevante en esta situación, pero claramente las empresas en sus prácticas han decidido la suspensión de la capacitación presencial y han privilegiado mucho la capacitación a distancia. Hablábamos de las herramientas con las que estamos usando ahora, el Zoom, el Google Meet, el Webex, etcétera, en donde el personal puede hacer los cursos de capacitación que las empresas así lo dispongan. Eso es un punto muy importante para mantener informada a nuestra gente. Adelante, por favor. Otro de los controles administrativos es durante la jornada de trabajo. En la jornada de trabajo es muy importante que se haga la limpieza y desinfección de las estaciones de trabajo. Hay que hacer la limpieza de los espacios de trabajo, tales como computadoras, teléfonos, etcétera, y todos aquellos equipos o elementos de uso común, tales como los cajeros. Aquí, una recomendación, como se ven en las fotografías, es que hagamos la desinfección de los descansabrazos, de los accesorios que usamos nosotros, y la frecuencia es tantas veces como sea necesario. ¿Qué es esto? Si una persona sanitiza o desinfecta su lugar de trabajo y se retira por algún momento, al regresar tiene que volver a desinfectar su lugar de trabajo. ¿Por qué razón? Porque en el momento que él se retira de su puesto de trabajo, él no sabe si alguna persona llegó, tomó su lugar, usó su teléfono u otro accesorio, y entonces él, cuando regresa a su puesto de trabajo, es recomendable y una muy buena práctica el volver a limpiar su lugar de trabajo, usando claramente la solución desinfectante que debemos de proveer, y que en este caso es la solución de hipoclorito de sodio al 2%. Luego tenemos lo de el uso de equipo de protección personal, que está definida para las tareas y para lo que es el EPP COVID, que viene siendo el cubreboca, que dijimos, y algunas caretas o gogles de seguridad. Luego tenemos también lo que es siempre privilegiar la sana distancia. Acá en el ejemplo que se ve en una de las fotografías son lugares de trabajo en los cuales tienen las mamparas. Las mamparas que vienen de control de ingeniería, pero que se convierten en un control administrativo porque son de uso cotidiano, de todos los días. ¿Sí? Y cuando vayamos al comedor, también ya dijimos que el control administrativo de asistencia al comedor, también podemos hacer horarios escalonados de manera tal que todo el personal pueda tomar sus alimentos, pero que no exista aglomeración de personas. Claramente el uso de cubreboca al entrar al comedor tiene que ser usado, y posteriormente, cuando se salga, también se tiene que usar el cubreboca. Hay que ver con el personal de que no haga sobremesa para permitir que todos sus compañeros puedan acceder al comedor. Si es un comedor pequeño, aquí podemos también dividir el uso del comedor o de la cocineta en función de los horarios y en función del número de personal que coincide en ese lugar. Entonces acá es muy importante también, como ya se dijo, como un control administrativo que muchas empresas han hecho, es el teletrabajo, el home office. Es muy importante porque también en este grupo, en estas sesiones de COMSE y en nuestras sesiones del CLAM,
hemos visto que el teletrabajo inclusive ha sido más efectivo y hace más efectivo las reuniones, hace más efectivo el vernos, es más económico porque reduce nuestro tiempo de desplazamiento de un lugar a otro, y yo creo que es algo, una práctica muy importante que todas las empresas deben de impulsar. Y las reuniones presenciales no son recomendadas, pero si necesariamente tienen que hacerse, hay que garantizar la sana distancia entre los asistentes. Privilegiar siempre las reuniones de trabajo online y a distancia. Adelante, por favor. Ahora vamos al otro nivel de control, que es el equipo de protección personal. El equipo de protección personal debe estar definido en función del trabajo que estamos realizando. Eso ya lo sabemos, eso es algo que en todas las empresas hacemos desde tiempo atrás. Sin embargo, hoy entra a jugar el equipo de protección personal para enfrentar el COVID. Y una cosa es también que va en función del trabajo a realizar. Es decir, si tenemos personal médico, el personal médico además tiene que usar el cubrebocas, si está en contacto, el N95, la careta de protección facial para privilegiar su protección al momento de atender a alguna persona en cualquier momento. Recordemos que hay personas que posiblemente empiecen con síntomas en el filtro sanitario o presentan síntomas durante la jornada de trabajo. Esto debe ser atendida por el servicio médico y claramente el servicio médico tiene que estar protegido más para atender esa situación. Un tema muy importante también es para el personal que tiene contacto con los externos, con personal externo. ¿Cómo lo vamos a proteger? No es lo mismo una persona que está en un sitio donde se privilegia la sana distancia y compañeros de trabajo que estamos bajo las mismas reglas, que personal que atiende al público. Este personal deberá además usar su cubreboca, los guantes y la careta de protección facial para privilegiar su seguridad y su salud. Es obligatorio ya lo hemos visto en muchos lados, el uso de cubreboca. Obligatorio durante toda la jornada. Sí, adelante, por favor. Ahora, otro control que nos pide también los lineamientos técnicos es la promoción de la salud. Todos debemos estar informados sobre lo que está pasando. Todos debemos estar informados con información general sobre el SARS-CoV-2, las formas de contagio, los síntomas y las mejores formas de prevenir ese contagio. Debemos de establecer el esquema de lavado de manos. No todos sabemos lavarnos las manos y hay que enseñar al personal a lavarse las manos y posteriormente también a usar el gel antibacterial. Todo el mundo, o la gran mayoría, cree que lavarse las manos es algo simple. No, en este tema hay que tener la metodología para tener un buen lavado de manos y privilegiar así el no contagio con las manos. Hay que practicar y hay que difundir lo que ahora se llama con etiqueta respiratoria. ¿Y qué es esto? La etiqueta respiratoria es algo que hemos hecho ya, porque estas medidas no son exactamente nuevas, y es que cuando alguien tiene necesidad de toser o estornudar, debe de cubrirse nariz y boca, sea con un pañuelo desechable o sea con el ángulo interior del brazo. Eso es importante y es la etiqueta respiratoria. Un punto muy importante también que debemos difundir al personal es que no se debe de escupir. Pero hay personas que necesitan hacerlo por alguna razón. A estas personas hay que decirles que lo hagan en pañuelos desechables y que después puedan ese papel no depositarlo en cualquier sitio, sino depositarlo en una bolsa de nylon y después llevarlo a los contenedores que estén dispuestos en la planta para esto. Muy importante es que el personal también reciba la información de no tocarse la cara, no tocarse la nariz, no tocarse la boca, porque las manos es la que lleva principalmente el virus a estos lugares y de nada serviría tener el cubreboca usando.
hay que siempre privilegiar la limpieza y desinfección de las superficies. Ya dijimos, cada vez que sea necesario, si yo llego, privilegio la limpieza de mi escritorio o de mis utensilios de trabajo. Cuando me voy, lo vuelvo a hacer. Y el compañero que me releva también tendrá que hacer la limpieza y desinfección de ese lugar de trabajo y de esos utensilios de trabajo para la propia seguridad. Yo cuando hago un relevo, debo hacer exactamente lo mismo. Ya hemos hablado mucho de la sana distancia, que es importante en este esquema de control y en este esquema para evitar el contagio. Y claramente hay que dar cumplimiento a los acuerdos de emergencia sanitaria que emitió el gobierno federal, en ese acuerdo que emitió la Secretaría de Salud con el IMSS y con la Secretaría del Trabajo. Adelante, por favor. Un tema importante que hemos mencionado son cómo tratar a los visitantes, proveedores y contratistas. La verdad, mencioné hace rato que no es discriminatorio, pero sí tenemos que tener especial precaución porque son personas que no sabemos de dónde vienen. No sabemos cuáles han sido sus contactos. Entonces acá, todas estas personas, visitantes, proveedores y contratistas, deben de seguir los mismos protocolos de control que hemos implementado para el personal de la empresa. Hoy, por ejemplo, también tenemos las inspecciones de entidades gubernamentales, como puede ser la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo. Al momento que llegue un inspector, el inspector también debe de cumplir con los protocolos implementados para nosotros, porque desde ahí empieza la vista de los controles que hemos implementado y siempre va a ser bien visto por el inspector que llega a nuestras instalaciones. Entonces, los inspectores también deben de cumplir con nuestros protocolos. Y estas personas hay que tratarlas como si fueran un riesgo de contagio, por los que ya hemos mencionado. Y claramente una muy buena práctica es la de minimizar en lo más posible el ingreso de personal externo a nuestras instalaciones. Hay que dar cabida a los contratistas para actividades esenciales de nuestra planta o de nuestra oficina o de nuestro negocio. No podemos dar mantenimiento, bueno, tendrá que entrar el personal de mantenimiento externo bajo los protocolos nuestros para privilegiar el no contagio de nuestro personal. Adelante, por favor. Una práctica que es muy importante seguir es qué hacer si detectamos personal sospechoso o confirmado con COVID-19. Hay que informar al personal de estas tres situaciones y claramente hay que privilegiar que si una persona se siente mal en casa, no vaya a la empresa, no acuda al centro de trabajo. Esta persona debe reportarse vía telefónica con nosotros y nosotros debemos de indicarle que acuda a la institución de salud que le corresponda. Eso es importante. Ahora bien, si un trabajador al ingresar es detectado con alta temperatura o con problemas respiratorios, hay que aislarlo de manera inmediata. La autoridad nos pide tener una zona de aislamiento. Allí tenemos que llevar a este trabajador, aislarlo completamente de sus compañeros y después llevarlo a su domicilio o si presenta problemas respiratorios importantes o severos, hay que trasladarlo a la institución de salud que le corresponde. Mismo caso, por si una persona que pasó el filtro sanitario ya está en su jornada laboral y dentro de esta se siente mal. Claramente hay que llevarlo al servicio médico aislado totalmente. Hay que aislarlo en el servicio médico o hay que aislarlo de manera tal que podamos trasladar a su domicilio si solamente presenta algún dolor de cabeza o temperatura, pero si presenta problemas respiratorios severos, también hay que trasladarlo inmediatamente a la institución de salud que le corresponda. Esta es forma de cómo ha sido exitoso el tratar a las personas sospechosas o confirmadas con COVID-19. Importante ese tema que va a privilegiar la salud de todos nosotros. Ahora bien,
Adelante, por favor. Muchas empresas han implementado reglas básicas de prevención del COVID-19 que prácticamente resumen mucho de lo que ya hemos comentado. Algo que, entre las reglas básicas, es evitar el saludo de mano y beso. Esto, ya cuando pasamos la pandemia anterior, fue exitoso. Hoy tenemos que retomarlo y aplicarlo diariamente, y considerando que ya vendrán tiempos mejores para poder demostrarnos el afecto personal con el resto de nuestros compañeros. Hay que evitar compartir los artículos personales. No podemos en esta época compartir tazas, cubiertos, los termos o cualquier utensilio personal que usamos nosotros en nuestro trabajo, en nuestras oficinas. Hay que, como ya mencionamos, evitar escupir. Y si es necesario, ya sabemos que hay que hacerlo en una servilleta, en un pañuelo desechable y después de disponerlo conforme nos lo indiquen en la empresa. Hay que respetar la sana distancia. Hay que estar siempre haciendo la limpieza y sanitización del área de trabajo. Y hay que establecer o hay que seguir verificando, vigilando que el cubrebocas es usado durante toda la jornada de trabajo. Es por nuestra seguridad y por la seguridad de nuestros compañeros. Y bueno, hay que reportar inmediatamente si se presenta algún síntoma del COVID-19 a la empresa o a los mandos de la empresa para que se tomen las medidas pertinentes y evitar un contagio. Aquí en resumen, una empresa ha establecido hace el 5. Hace el 5 en las manos, lavarlas frecuentemente, utilizar los codos, el ángulo interior del codo a la hora de toser. La cara no hay que tocarla, hay que mantener la sana distancia y si se siente mal, hay que ir a casa. Estas son reglas básicas que están implementando para prevención del COVID-19 en muchas de las empresas que hemos estado compartiendo. Adelante, por favor. Otras recomendaciones que también pueden ser parte de las políticas temporales es no usar barba y bigote. En un principio había salido como una obligatoriedad. Hoy es una sugerencia, una recomendación el no usar barba y bigote. El mantener el cabello recogido, el no usar accesorios para cabello, no usar el reloj de mano, evitar el uso de corbata, mascadas, etcétera, ya que se considera que todos estos accesorios, barba, bigote y el cabello, pueden ser portadores del virus y si lo evitamos, podemos reducir ese nivel de contagio. Es una buena práctica que ahora es una gran recomendación que podemos implementar de manera inmediata. Y bueno, pues todo esto que hemos platicado hasta a la fecha nos lleva a una nueva realidad. Adelante, por favor. Esto es muy posible que haya llegado para quedarse, como ya mucho de lo que comentó Francisco llegó, es el cuidado de la salud y la higiene personal. Esto no va a cambiar, tiene que seguir. Hay un punto muy importante, también comentado ya, que es el esquema de trabajo. Hay muchas empresas que ya tenían esquemas de trabajo en casa, esquemas de trabajo flexible, y hoy han estado reforzando eso, lo han estado impulsando para que aquellas tareas no esenciales puedan realizarse desde casa. Aquellas tareas que no requieren que el personal necesariamente acuda al centro de trabajo. El teletrabajo, no sé si evidentemente llegó para quedarse, ya dijimos que es más eficiente, ya comentamos que es más económico y que es una gran forma de trabajar desde casa y a final de cuentas no es una mayor efectividad. Hay que apegarse a las nuevas reglas del gobierno. Estas nuevas reglas cambian. El acuerdo del 14 y 15 cambiaron, salió un nuevo acuerdo el día 28 de mayo y que son las actividades esenciales que el 28 de mayo se sumaron la de construcción,
la de equipo automotriz y bueno, ahorita me acuerdo, y que toda la cadena de suministros también entran en esa parte de empresas, actividades esenciales. La nueva realidad que llegó también es el protocolo de limpieza y desinfección. Realmente es una gran ventaja que todos los trabajadores lo hagamos cada vez que lleguemos a nuestro sitio de trabajo. Con eso ayudamos a nuestra empresa y también contribuimos a la no dispersión o al no difusión del contagio. El equipo de protección adicional, yo no sé si cuando ya el semáforo llegue a verde, nos vayamos a quitar las cubrebocas, eso lo va a ir diciendo la autoridad competente, pero al menos en la etapa actual sí tenemos que usar ese cubreboca de manera obligatoria. Y no nos olvidemos nunca del entrenamiento y la capacitación del personal. Un personal bien entrenado, bien capacitado, hace mejor su trabajo. Un personal que se siente protegido por la empresa hace mejor su trabajo, se siente cómodo e incrementa el orgullo de pertenencia a su organización. Pues de mi parte es todo. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Son prácticas que podemos implementar en nuestras empresas al momento de la nueva realidad y que seguramente nos va a repercutir en un regreso seguro y sano a nuestras actividades. Muchísimas gracias. A nombre del clan, agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Montes. Información muy valiosa que nos ha compartido y que sin duda tendremos que poner a evaluación nuestros espacios de trabajo y las acciones que hemos implementado con base en estos criterios que bien nos señala. Bien, estimados participantes, estimados panelistas, quisiera comenzar a realizar algo mucho más dinámico, por lo cual me voy a permitir generar dos preguntas, una para el ingeniero Francisco Jordá, otra para el ingeniero Víctor Montes, y a partir de ello empezamos a interactuar con nuestros participantes. Ingeniero Francisco, es evidente que en las organizaciones, como bien comenta, se está transformando la manera en la que se evalúa y se determina el personal adecuado para las actividades. Sin duda alguna, habrá nuevos protocolos para la toma de decisiones sobre selección de personal y, como bien detalló, estas evaluaciones irán en torno a buscar el mejor desempeño posible de los participantes en estos concursos laborales. ¿Cuáles son los elementos que un empleador tendría que considerar para asegurarse que está generando una buena elección de personal, tomando en cuenta los requerimientos de este nuevo entorno, para no ponerlo como una nueva realidad, sino un nuevo entorno? Adelante, ingeniero Jordá. Gracias, José Luis. En general, en días pasados leía un documento de la doctora Marta Ayes, quien es una argentina intelectual contemporánea que ha trabajado en los últimos años sobre competencias. Yo creo que el centro en el reclutamiento para los próximos tiempos tiene que ver con las competencias de las personas más que con la formación formal académica. Es la capacidad que van a tener las personas para poner en práctica comportamientos y actitudes positivas para la nueva realidad, la nueva modalidad, como mencionábamos anteriormente. Puedo compartir ese documento con ustedes. Ahora, ¿qué competencias estaríamos buscando? Fundamentalmente necesitamos coordinación, necesitamos comunicación, necesitamos honestidad, necesitamos compromiso. El compromiso es fundamental. Y si vamos a estar trabajando de manera remota, distanciados o desde la casa, necesitamos personas que no haya que estar empujando, necesitamos personas que se motiven a sí mismas, que busquen su autodesarrollo, que busquen su autoliderazgo, que sean sus propios jefes, vaya. Por eso hablaba en la presentación de que el rol del supervisor tiene que cambiar, tiene que evolucionar de ser supervisor a ser un acompañante, un coach, un mentor, alguien que nos ayuda a crecer y que nos exige resultados. Pero el resultado, la exigencia
me la doy yo mismo. De manera que cuando un empleador en el futuro, en el presente y en los próximos meses esté buscando gente, la tendencia, por lo que he podido leer y informarme en diferentes webinars, diferentes artículos, es a buscar competencias y en las competencias que te mencioné. Te voy a compartir en el correo la presentación de la doctora Ayes. Es un documento público, es compartible con toda la audiencia, y a ella hace una lista un poco más larga de competencias que los empleadores estarían buscando en estos tiempos. Para mí, fundamentalmente, la comunicación, el autoliderazgo, la capacidad de autodesarrollarse, fundamental el compromiso. Gracias, José Luis. Gracias, ingeniero Jordá. Sin duda, elementos que tendremos que evaluar y bueno, serán los key points dentro de esta percepción que estaremos generando a los nuevos recursos que se sumen a nuestras organizaciones. Ahora, ingeniero Montes, sí, comentó un elemento importante, nos dio un recorrido sobre todos los elementos a considerar dentro de la implementación de medidas de seguridad y de salud en instalaciones físicas. Además de que estas medidas ayudan a prevenir el contagio y otras enfermedades, quisiera poner en análisis de todos qué tan benéfico será que estas prácticas se puedan quedar de manera permanente en la industria para generar competitividad. ¿Qué opina usted? ¿Cree posible que esto pueda permanecer ya como una política regular dentro de la industria? Bueno, claramente las políticas temporales van en función de las características de cada empresa. Acuérdense que hay que tomar en cuenta 4 dimensiones. Primero, si la empresa es esencial o no esencial, el tamaño del centro de trabajo, el nivel de riesgo pandémico que exista donde está ubicado este centro de trabajo y claramente las características del centro de trabajo. Yo veo un tema. Realmente la sana distancia, que es algo importante en este momento, yo no creo que pueda vivir en el tiempo. Lo que sí creo son los controles de ingeniería. Los controles de ingeniería sí nos dan una ventaja muy fuerte para salvaguardar la vida del personal y la salud del personal. Esto es, hay medidas que van a seguir como son las recomendaciones de la etiqueta respiratoria, el no escupir, el usar el codo, etcétera. Esas medidas seguramente sí van a permanecer en el tiempo. Lo mismo que estamos viendo los beneficios del teletrabajo. Entonces, yo considero que en función de cada empresa tendrá que hacer su análisis de riesgo, tendrá que hacer cada una un análisis detallado y documentado de cuáles son los pros y los contras de estas medidas para facilitar el accionar de la empresa. Las medidas son muy buenas, pero hoy es una realidad diferente. Que vamos a una nueva realidad es cierto, pero sí recomiendo que en función de cada empresa sean analizadas todas y cada una de las medidas para identificar si es prudente dejarlas. Ahorita yo te digo, todas son prudentes, pero en el tiempo habrá que ver en función de, hemos escuchado mucho de la autoridad, la curva de contagio que vamos a disminuir, hemos escuchado que estamos en el semáforo rojo, que iremos al naranja, que iremos al amarillo y al verde. Entonces habrá que analizar cada momento para decidir si continuamos con estas medidas. Yo creo que cada empresa tendrá que hacer su análisis, José Luis, e identificar cuáles de esas medidas pueden mantenerse durante todo el tiempo de aquí en adelante. Muchísimas gracias por su respuesta, ingeniero Montes. Muy bien, pues estaremos atentos de ir viendo cómo esto va evolucionando y sobre todo, pues aprovechando de estas medidas lo que pueda permanecer de manera funcional en las organizaciones y siempre, como bien lo ha comentado, salvaguardando la seguridad de nuestros equipos de trabajo. Bien, estimados panelistas, me voy a permitir compartir algunas preguntas que nos han hecho los participantes
desde el registro, así como en este momento a través del chat. Así que abro en este momento la lectura de estas preguntas. Bien, la primera pregunta es, ¿qué cambios han surgido en México en la legislación federal y estatal en relación a medidas de seguridad y salud en la industria? Y me parece que esa pregunta nos las puede responder ingeniero Montes. Sí, José Luis. Bueno, realmente a nivel legislatura todavía no se ve un cambio, o no lo hemos percibido. ¿Por qué razón? Porque toda la estrategia, todos los lineamientos técnicos, toda la estrategia para el control de la pandemia ha sido a través de la Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo. Yo la verdad he estado atento buscando algún cambio desde alguna legislatura local o federal y no he encontrado algo así que nos diga hay que hacer estos cambios. Sé que muchos de esos temas se están considerando para la modificación de algunas normas o de algunos reglamentos, pero también ya tenemos normas actuales que nos permiten soportar los requerimientos de elementos técnicos, como puede ser la NOM 035 del Secretaría del Trabajo o la NOM también la 036. Entonces, esas normas ya están aquí, son de cumplimiento. La 035 fue emitida en el Diario Oficial de la Federación en el 2018, octubre 23 de 2018. Hay mucho de esa norma ya está vigente y es de obligación su cumplimiento a partir del 23 de octubre del 19, y hay 10 puntos de la misma norma que entrarán en vigor ahora, en este octubre del 2020. Dentro de esa norma viene justo lo de el estrés laboral, viene la parte de lo que tenemos que hacer para aquellas personas que han sufrido algo traumático, que son los aspectos psicosociales del trabajador. Entonces, yo no veo en este momento algún cambio en la legislatura. Lo que sí recomiendo es tomar esta norma 035 del STPS y hacer su cumplimiento en cada una de nuestras empresas. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Montes. Igualmente voy a leer una pregunta para el ingeniero Jordá, creo que va muy de la mano con el tema que nos comparte. Ingeniero Jordá, nos pregunta nuestros participantes si prevé que se institucionalice ya el home office y qué medidas de apoyo se estarían tomando en las empresas en el aspecto del cuidado psicosocial para los trabajadores. Mira, el trabajo remoto es una realidad. La estamos viendo desde hace tiempo ya, y con esta situación pues ha sido la solución. Yo creo que la vamos a tener presente por lo menos los próximos 18 o 24 meses. Ahora, si va a ser una modalidad de ahora en adelante, varios amigos con los que he tenido la oportunidad de platicar en días pasados, durante estos meses, desde que el 10 de marzo pusieron la cuarentena en Panamá, donde vivo, han hablado de que no regresarán a sus oficinas. O sea, ya operar desde su casa se les hizo viable. No tienen por qué pagar un alquiler y tener un asistente para estar atendiendo llamadas. Pueden perfectamente gestionar desde su casa. Eso va a tener unos retos en el sector inmobiliario, definitivamente, pero hay gente que ya adoptó esto como una práctica regular. Hay empresas que ya han pensado en reducir sus espacios físicos y tener ahorro por la vía de los alquileres de rentas, el espacio físico, porque encontraron fórmulas de tener personas trabajando desde casa. Hay soluciones tecnológicas para hacerlo posible. Por lo tanto, si puedes ahorrarte un costo, ¿por qué lo vas a incurrir? En ese sentido, yo creo que el trabajo remoto llegó para quedarse, y definitivamente las empresas tienen, como mencionábamos en la charla, tú tienes que rediseñar la experiencia del empleado. Y eso pasa por no solamente la relación que tengo con él, ahorita que no lo veo, que no lo puedo llamar a mi oficina, que no podemos tomarnos un café juntos. Tengo que saber cómo está, tengo que saber qué le preocupa, tengo que saber si está haciendo
haciendo seguimiento a las cosas que se le encargaron, tengo que saber cuál es su disposición, cuál es su compromiso. ¿Está pensando en cambiarse? ¿Está pensando en irse a otra empresa? ¿Voy a perder ese recurso? ¿Cómo me pongo en contacto con él? Esa es la reingeniería de la experiencia del empleado que tenemos que hacer y que se está haciendo. En ese sentido, monitorear con estas apps que yo visionaba como una tendencia para recursos humanos, una app que tú bajas a tu teléfono y todos los días con un icono, con una carita, dices cómo te sientes, preocupado, triste, cansado, molesto, contento, dispuesto, vamos para adelante. O sea, ese tipo de cosas te van a empezar a permitir primero obtener por parte del trabajador autoservicio. Ya no tiene, si está en su casa, no tiene cómo ir a contabilidad o administración o a recursos humanos a preguntar cómo está su saldo de vacaciones, cómo están sus prestaciones, cualquier cosa que, entonces tiene que tener una suerte de autoservicio. Las apps van a ofrecer ese autoservicio y van a retribuir a la compañía con una retroalimentación del estado de ánimo del trabajador. ¿Qué lo motiva? ¿Qué no lo motiva? ¿Qué lo está presionando? ¿Qué lo preocupa? Y ahí es donde tiene que haber una respuesta por parte de la organización en términos de talleres también remotos, en donde se trabaje la emocionalidad y en lo que se llama el mindful set del trabajador. Entonces, yo sí creo que el trabajador llegó, el trabajo remoto llegó para quedarse y que es necesario no solamente rehacer el rediseño de la experiencia del trabajador, sino buscar los canales para tener una comunicación constante y evaluar, tomar el pulso de su emocionalidad y su espíritu. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Voy a compartirles también algunas preguntas que nos hacen a través del chat. De parte de uno de los participantes, pregunta la opinión acerca de dos aspectos. El primero, el rastreo de contacto, y el segundo, dice, las empresas para personas vulnerables se les debe respetar su sueldo si no pueden hacer teletrabajo como el soldador, la limpieza, etcétera. ¿Qué comentarios nos podrían compartir al respecto? Bueno, tomo la pregunta, el salario del personal que está fuera, el grupo vulnerable. Recuerden que la legislación mexicana no permite la reducción de sueldo. Es algo que no se puede reducir, salvo mediante un acuerdo con el trabajador. Pero no podemos reducir el sueldo antes de decírselo, tenemos que acordar. Hay esquemas que se están haciendo. Justo escuchamos el día de ayer a través de CAINTRA Nuevo León, en donde hay esquemas de reducción de salario, pero de común acuerdo con los trabajadores. No podemos reducir el sueldo de manera unilateral. Y acuérdense que los grupos vulnerables, toda la gente, el personal mayor de 60 años con algún padecimiento, ellos están dentro de los lineamientos técnicos que emitió la Secretaría de Salud en el acuerdo, desde el primer acuerdo del 14 y 15 de mayo. ¿Sí? Entonces, no es así simplemente reducir el sueldo, no es posible. Y la otra pregunta era, perdón, José Luis. No te preocupes, sobre rastreo de contacto. Efectivamente, sí, también en los lineamientos técnicos se establece como parte de las medidas de prevención de brotes de la empresa. Y acá nos dice que debemos de identificar a personas trabajadoras que hayan estado expuestas a contacto con una persona infectada o bajo sospecha de infección y hay que enviarla a casa. Estas personas que están en esa situación, hay que evitar su retorno a los labores hasta que tengamos la venia del gobierno, porque nos van a decir cuándo, y básicamente es cuando el semáforo esté en color naranja, podríamos regresar a personas vulnerables, pero con estrictos controles para su protección. Ya cuando vayamos a semáforo amarillo, podríamos también hacer el regreso, reduciendo un poquito los controles, y cuando esté el semáforo en verde, podemos regresar todo ese grupo de personas vulnerables. Pero sí, es importante que cumplamos con los lineamientos técnicos que emitió la Secretaría de Salud, con la Secretaría del Trabajo y el IMSS para el personal vulnerable. Y sé que hacer el rastreo porque sabemos también que debemos tener en la empresa, para beneficio de la empresa, saber qué trabajadores
en su grupo familiar tienen personal que se dedica a la salud, personal que está trabajando en los hospitales. Nosotros debemos de saberlo también para tenerlo identificado y poder tomar alguna medida si es que fuera necesario. Sí es importante tenerlo y lo marca los lineamientos técnicos. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Montes. Una pregunta para el ingeniero Jordá. ¿Qué perfiles directivos identifica que puedan generarse ahora para el área de recursos humanos en términos de la gestión de recursos humanos ante esta variabilidad e inestabilidad? Bien, perfiles directivos de recursos humanos, específicamente para recursos humanos. Así es. Bien. Hablábamos anteriormente de la necesidad de sustituir el supervisor por el coach. Una persona en recursos humanos actualmente debería tener, pero de cabecera, adaptabilidad y flexibilidad. Tiene que ser parte de su perfil, porque la situación se lo demanda y nos lo va a seguir demandando en los próximos meses. No sabemos cómo puede ser el rebote y cómo vaya a ser la evolución. Y cómo respondan los mercados. Por lo tanto, la capacidad para manejar la crisis, característica fundamental también, para tener don de, ¿cómo lo llamaríamos? Conducción de personas, don de gente, capacidad para interactuar con las personas, ¿no? Lo que se llama el perfil de recursos humanos o la... no encuentro la palabra decirlo, pero es la forma de la capacidad para desarrollar relaciones efectivas y positivas con el personal. Entonces, características del perfil, yo quiero resaltar la adaptabilidad y la flexibilidad, obviamente la iniciativa y la autonomía, como hemos mencionado ya, obviamente el manejo de la crisis, estamos en medio de una y va a continuar, vamos a estar enfrentando presiones, perseverancia en la consecución de objetivos, porque esta temporada es una carrera de resistencia. El COVID nos está testeando a todos a ver hasta cuándo aguantamos la cuarentena, cuándo aguantamos la presión, cuánto más aguantamos la caída de los mercados. De manera que el manejo de la crisis y la perseverancia o la resiliencia tienen que ser características. Entonces yo buscaría personas con capacidad de comunicación, yo buscaría personas con capacidad de adaptación y de flexibilidad, con compromiso obviamente, con iniciativa, con una muy buena mano izquierda para manejo de personas y con experiencia probada en manejo de crisis. Yo concluiría con eso, José Luis. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Con respecto a programas de capacitación y certificación, nos comentan si visualizan que se pueda desarrollar algún tipo de certificación como la hay estilo ISO para medidas de seguridad y sanidad en las instalaciones. Bueno, así como también, perdóname, en materias de bioseguridad. Gracias, ingeniero. Bueno. Mire, realmente una certificación como tal no la veo venir en este momento. Tenemos, sí, todo lo que pasó antes del 1 de junio de las empresas, las empresas esenciales que se hicieron la autoevaluación en la página del IMSS, que ahí hay la autoevaluación de las empresas esenciales, recibían una autorización. Hubo un cambio el 1 de junio de este año, por supuesto, en donde ahora las autoevaluaciones que se meten o se cargan a la plataforma del IMSS reciben un distintivo. Ese distintivo lo pueden usar porque es la parte en la cual el IMSS ya no da autorización, sino ahora da un distintivo a las empresas que se han autoevaluado. Claramente, las empresas que están obligadas a la autoevaluación son aquellas que son esenciales y aquellas que están en la cadena de valor de las empresas esenciales. Hay empresas que siguieron trabajando porque eran esenciales y no se habían autoevaluado. Aquí es importante que lo hagan en la plataforma del IMSS. Es muy importante.
el himno, ese distintivo, esa autorización, básicamente es lo que actualmente el gobierno le está dando a las empresas que están cumpliendo con los lineamientos técnicos. Pero esto no es nada más de subir a la plataforma y contestar sí, sí o sí o sí. Hay que realmente tener el cumplimiento de esos lineamientos porque somos supeditados a inspecciones de secretarías del trabajo en las instalaciones. Y será lamentable, como ya ocurrió un caso en otro estado, en que la empresa se autoevaluó, puso que todo que sí, pero justo al día siguiente llegó una inspección y evidentemente no tenían nada de lo que habían dicho que sí tenían. Eso les genera un problema mayor y nosotros creo que estamos justos para aquellas empresas que no cerraron operaciones, pero que son esenciales, háganlo. Autoevalúense en la plataforma del IMSS y van a recibir un distintivo. Eso es lo que el IMSS ahora está dando. Antes hasta el 31 de mayo era una autorización. El cambio el 1 de junio y ahora hay un distintivo que el IMSS otorga a las empresas que se autoevalúan. Hay empresas que no son esenciales, pero que se están autoevaluando también. No hay problema, no están obligadas, pero pueden hacer su autoevaluación también. Entonces, no veo una certificación tipo ISO, pero al menos para reactivar nuestras actividades o seguir trabajando, sí tenemos que hacer esa autoevaluación y recibir el documento del IMSS que ya hemos comentado. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Para el ingeniero Jordá, ¿debe haber alguna modificación en las competencias de los directivos o dueños de negocios? Más de uno, yo diría. Nuevamente la perseverancia, nuevamente la creatividad y la iniciativa. El manejo financiero y la capacidad de negociación va a ser muy importante para manejar nuestras relaciones con proveedores y con clientes y para encontrar nuevas formas creativas de negociar con la banca y mantener líneas de crédito. Son periodos de supervivencia. Es una crear resistencia hasta que los mercados se estabilicen. Así que por el momento yo diría que, perdón, perseverancia, creatividad, iniciativa, manejo de finanzas, calma, la capacidad para manejar crisis. Yo diría que son las características fundamentales de cualquier CEO en este momento. Muchas gracias, ingeniero. Por último, para respetar el tiempo de todos, algunas preguntas que vayan surgiendo a la par de esto. Igualmente les vamos a compartir los datos de contacto de COMSE Veracruz para que nos los hagan llegar y ya nuestros participantes les pueden dar puntual comentario. Me voy a permitir leer la última pregunta para cerrar e igualmente brindarle el uso de la voz a nuestro presidente en COMSE Veracruz. Es de Marcela, dice que tiene una empresa artesanal que trabaja 3 meses en producción y envase con personal eventual. Le vende a 2 cadenas como Palacio de Hierro, para lo cual tiene un empleado para realizar la promotoría y degustación al público. Ese empleado va a su empresa, pero no va a su empresa, sino que está en piso de venta en la cual debe conservar el protocolo de seguridad muy estricto de estas empresas. Esa cadena le exige la certificación del centro de trabajo y cumplir con los lineamientos que emitió el gobierno. Pregunta de cómo debe presentar ese caso para registro, que ya llamó a, me imagino que alguna autoridad y no saben nada, y también quiere saber cómo puede llenar ese cuestionario para su único empleado que no está directamente en su empresa. Bueno, creo que es una pyme por el tamaño de empresa. Entonces, en la página del IMSS, los lineamientos técnicos hay para 3 tipos de empresas. Claramente, primero habíamos dicho las esenciales, que son las pymes, las medianas empresas y las grandes empresas. En la página del IMSS, ahí en una pestañita, está ahí lo que debe de cumplir una pyme. Yo considero que si hace la autoevaluación. Ahora, el tema es muy particular porque ni siquiera asiste a su centro laboral, está en otro. Y sí, tiene, como ya se indicó, hace apego a las medidas que el negocio ha implementado. Pero el centro de trabajo, yo lo veo como una pyme por el tamaño
y debería ver en la página del IMSS, en el sector de PYME, qué es lo que se requiere. La verdad que no es exactamente complicado responder al cuestionario, pero sí es importante, otra vez, que lo que se conteste realmente se esté haciendo o se haga para el caso de una eventual inspección de la autoridad competente. Vamos a la página del IMSS y ahí seguramente vamos a encontrar la respuesta de qué hacer con una PYME. Muchas gracias, ingeniero Montes. Muy bien, estimados participantes, pues agradecemos en demasía su acompañamiento durante este webinar. Para despedir esta sesión, quiero ceder el uso de la voz a nuestro presidente de COMCE Veracruz, el licenciado Gerardo Cárdenas. Adelante, licenciado Cárdenas. Gracias, José Luis. Buenos días a todos, buenas tardes ya. Me da mucho gusto ratificar lo que ya habíamos venido platicando en el exhorto para esta webinar, el que tuvimos a dos panelistas estelares. Creo que todos hemos coincidido, he visto por ahí los comentarios de algunos. La realidad es que nos está tocando, quiero agradecer en particular a Francisco Jordá, porque desde allá donde está ahora, ya desde hace algún tiempo, se toma este esfuerzo para compartir sus conocimientos. Es un experto en desarrollo organizacional muy reconocido. Víctor Montes también, indudablemente la experiencia y las cuestiones muy pragmáticas que hoy nos ha externado. Y la magnífica conducción de José Luis. Creo que estás encontrando la beta de tu futuro negocio, además del tema de comercio exterior, José Luis. Yo quisiera poner un breve ejemplo que me tocó vivir cuando tuvimos la llegada a Tenaris Tamsa, de lo que fue la reestructuración enorme que vivimos hace algunos años. Me acuerdo que uno de los directores decía, tenemos que aprender en el grupo, aprender a cambiar la llanta con el coche andando. Yo creo que hoy la pandemia nos lleva a la misma reflexión, pero con un añadido. Es cambiar la llanta con el coche andando en las 500 millas de Indianápolis. La verdad es que nos está tocando en este globo terráqueo vivir un cambio de unos meses a la fecha que nos implica ratificar perfiles que ya venían desde hace tiempo exponiéndose, pero cambios también en la ingeniería de la propia instalación física de las compañías a todos los niveles. Yo quisiera en mi último comentario decir, tomemos en cuenta a la familia en esto, porque yo, por ejemplo, estoy a distancia, estoy en home office y me estoy teniendo que adaptar y mi familia se está teniendo que adaptar también a mi nueva realidad, que también tiene muchas cosas positivas. Yo creo que la pandemia nos está enseñando a retomar valores que teníamos subyacentes, pero que hoy por hoy van a ser la fortaleza de esta nueva realidad. Y muchas gracias, tuvimos una asistencia de más de casi 60 personas. Y creo que este webinar hay que repetirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues les reiteramos a todos nuestro agradecimiento por su participación el día de hoy. Les compartimos que este video va a estar disponible en nuestras redes sociales. Vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Para aquellos que nos están preguntando sobre las presentaciones, vamos a vamos a compartir con ustedes a través de los registros que se hicieron para este webinar dichas presentaciones y les invitamos a que sigan con nosotros a través del canal de webinar, que igualmente por ahí recibirán la invitación a nuestro próximo evento del siguiente viernes. Y bueno, por mi parte, nuevamente agradecimiento a ustedes por su participación. Igualmente a nuestros aliados estratégicos en el desarrollo de este evento, la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. Muchas gracias, Luis, por siempre soportarnos y darnos esa garantía ante todos los empresarios de Veracruz. E igualmente reiterar que generamos este evento en colaboración con NAFIN Bancomex, quienes son nuestros aliados también para apoyar
todo este tipo de temas que ayudan al sector empresarial veracruzano y nacional. Pues por mi parte es todo, les agradezco nuevamente, les deseo una excelente tarde y quedamos a sus órdenes.